Hola, vamos a convertir lenguaje común a lenguaje algebraico. Es decir, vamos a ver cómo nuestra forma de hablar, que es el lenguaje común, la podemos escribir en un lenguaje algebraico matemático. Entonces, vamos a poner primero un número. ¿Cómo podemos escribir un número sin que sepamos qué número realmente es? Bueno, un número cualquiera lo podemos escribir con la letra X. Y así escribiendo la letra X, ya hemos convertido del lenguaje común al lenguaje algebraico. La suma de dos números, pero no sabemos qué números. Por lo tanto, ponemos X más Y. La diferencia de dos números. Y cuando decimos diferencia, nos estamos refiriendo a una resta, a una sustracción, a una diferencia. Por lo tanto, escribimos X menos Y porque no sabemos o no nos están diciendo cuáles son esos números. El producto de dos números. Recordemos que cuando decimos producto, nos estamos refiriendo a una multiplicación y como no nos están diciendo qué números se están multiplicando, únicamente escribiendo XY, esas dos letras juntas, estamos indicando una multiplicación. En este caso, se está multiplicando X por Y o Y por X. El cociente de dos números. Cuando decimos el cociente, nos referimos a una división. Y otra vez, como no nos están diciendo cuáles son esos dos números que se están dividiendo, entonces ponemos X entre Y. El doble de un número. Si nos dieran un número cualquiera, por ejemplo, 3, y nos dijeran que sacáramos el doble de ese número, pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar el 3 por 2 para sacar el doble de 3. Pero como en este caso no nos dicen a qué número tenemos que sacarle el doble, pues únicamente multiplicamos 2 por un número. Y como ese número no nos lo dijeron, ponemos 2 por Y, o 2 por X, o 2 por M, o 2 por Z, o 2 por la letra que nosotros querramos. La tercera parte de un número. Y otra vez, no nos dijeron qué número, pero a ese número que no nos dijeron le tenemos que sacar la tercera parte. ¿Cómo sacamos la tercera parte, por ejemplo, de 6? Pues dividiendo el 6 entre 3. Y dividiendo 6 entre 3 habremos sacado la tercera parte. Pero como no tenemos ese número al cual sacarle una tercera parte, pues entonces lo escribimos con una letra. Y entonces decimos X entre 3, o M entre 3, o Y entre 3, o Z entre 3. Es decir, la letra que nosotros querramos. Pongamos otros ejemplos. El cuadrado de un número. Ese número no lo conocemos y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, ponemos X al cuadrado. El doble de un número aumentado en 2. El doble de un número sabemos que es una multiplicación por 2 de ese número que no conocemos y después sumado en 2. Por lo tanto, queda 2x más 2. La cuarta parte de la diferencia de un número y 3. Por lo tanto, primero escribimos x menos 3
porque es la diferencia, y cuando decimos diferencia nos referimos a una resta y le sacamos la cuarta parte, es decir, lo dividimos entre 4. La tercera parte de un número ya sabemos que lo podemos escribir como x entre 3 aumentado en 4 y después le sumamos 4. El cuadrado de la suma de un número en 4. Es decir, primero hacemos la suma, por eso lo ponemos entre paréntesis para indicar que lo primero que tenemos que realizar es la suma de ese número más 4 y todo eso elevado al cuadrado. 4 veces el aumento de un número en 5 unidades. Cuando ponemos 4 veces o leemos 4 veces, esto significa una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? Del aumento de un número en 5 unidades. Y eso se refiere a una suma de un número que no conocemos más 5, que son las 5 unidades. Todo esto entre paréntesis para indicar qué es lo primero que tenemos que realizar y después el 4 fuera del paréntesis, indicando que después de hacer la suma tenemos que multiplicar por 4. Espero les haya servido. Bye.